Un gusto recibir en el placer de vivir por primera ocasión a una persona que admiro, que conozco su trayectoria gracias a sus 7 libros. Yo creo que haces un libro cada mes o no sé cada cuándo, pero Alejandro Lorente es doctor honoris causa, aparte de ser doctor ejerciendo la medicina, especialmente la medicina china, la medicina naturista. Es profesor de escuelas de gran prestigio en Alemania, en Suiza. Hoy está en el placer de vivir, además de ser coach, conferencista internacional, además de ser profesor de medicina china, auriculoterapia, de medicina psicoemocional. Le doy la bienvenida a Alejandro Lorente a Por el placer de vivir. El cuerpo puede curarse desde adentro hacia afuera. La gente que me está escuchando, la gente que nos ve a través de las plataformas sociales, ¿cuál es la filosofía de Alejandro Lorente, que andas por todo el mundo dando conferencias? Eres español, pero te conocen en toda América, te conocen en Europa, obviamente en varios países de Europa, especialmente en Suiza. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cómo el cuerpo puede curarse desde adentro? Antes que nada, un placer estar aquí, un honor estar aquí con un grande como es César. De edad. De verdad. De edad. Grande por dentro y por fuera, ¿no? La pregunta era... ¿Cómo se puede llegar a curar? ¿Cómo alguien puede promover la sanación desde sí mismo, sin necesidad de medicamentos? Bueno, en primer lugar, César, yo creo que hay un problema muy grave, y es que la gente está hipermedicada y está hiperdiagnosticada. Entonces, te contaba antes que hay personas que dicen que tienen una depresión y que en realidad cuando vienen a consulta y me dicen, yo estoy deprimido, digo, no, estás deprimente. Estás deprimente, me estás muy diferente. Me estás deprimiendo hasta a mí. Entonces, el otro día en la Ciudad de México, en un curso que estaba mostrando el método Lorente, había una mujer que salió de una depresión en una sesión, con lo cual quiere decir, yo no soy un mago. No tenía una depresión. Le habían dicho porque su marido le había engañado, y le dijo la psicóloga que tenía un estrés postraumático. Eso no es verdad. Un estrés postraumático es cuando tienes pues un secuestro, muere alguien querido, una guerra, etcétera, ¿no? Entonces, el diagnóstico desde hacía un año, quería suicidarse y le ha dado un giro total, pero es que el diagnóstico era falso. Cuando somos conscientes de cómo las emociones y cómo los mensajes de la infancia, en el libro Teatro de Familia, hablo de estos mensajes de la infancia que nos llevan a incurrir en unos ciertos papelones, que no son papeles neuróticos, papelones, y esto nos convierte en verdaderos, digamos, actores, esclavos de esos guiones. Sí, este es el libro, Teatro de Familia, tu nuevo libro. A ver, Alejandro Lorente, desafortunadamente hay enfermedades que nosotros... o alguien nos dice que la tenemos y no la tenemos, como la depresión. Dicen, mucha gente deprimida. No, es una pseudodepresión. Están deprimentes, o sea, están en un entorno, digamos, hostil. Si tú tienes un trabajo que no te llena, que no te hace vibrar con la vida, con el mundo, si tienes una familia desangelada, si tienes una sociedad desangelada, es muy difícil que una persona esté sana, ¿no? Entonces es verdad que sí que hay diagnósticos que son erróneos, y luego hay personas que son capaces de, por no saber decir no, la única forma que tienen realmente de poder decir no es poniéndose enfermas. Porque hay que cuidarlas entonces. Y a veces sí que están enfermas, de verdad, claro. Estamos promoviendo nuestra enfermedad porque estoy queriendo llamar la atención de la gente que amo. Claro, exactamente. Y no soy capaz de decir claramente lo que quiero. En América Latina hay una pandemia, también en España y en Italia, de las mamás gallinas, por ejemplo, que también son papás gallinas. De estos papelones hablo en el libro. Entonces, ¿qué pasa? Estas mamás que lo dan todo, también abuelitas, que son convertidas en esclavas de los nietos, no porque estén con los nietos, que es maravilloso, sino se convierten dejan a los niños también en el centro de su vida. Yo a mi hijo siempre le digo, en el centro de mi vida estoy yo. Eso no quiere decir que, como te pasaría a ti con tus hijos, yo daría la vida por mi hijo, como lo harías tú por tus hijos, y como cualquier papá, cualquier mamá daría la vida por sus hijos. Pero cuando yo coloco a mi hijo en el centro de mi vida, luego, cuando yo sea mayor, me colocaré en el centro de la vida de mi hijo. Y luego voy a convertirme en estos abuelos insoportables que además necesitan estar enfermos para que les hagan caso.
Ups, qué fuertes declaraciones de Alejandro Lorente el día de hoy. Él, como coach emocional y especialista en programación neurolingüística e hipnosis, tiene amplia experiencia en enfermedades que crea el cuerpo. Has escrito sobre eso. ¿Cuáles son las principales enfermedades que vamos creando por llamar la atención, por no llamar la atención o porque mi cuerpo lo empieza a formar por las emociones? ¿Cuáles crees que son las más comunes? Bueno, por supuesto hemos hablado de depresión, de pseudodepresiones, también de depresiones. Yo creo que el cáncer tiene... De hecho hay ahora estudios que demuestran que las emociones tienen que ver con las metástasis de cáncer de mama. Ha habido un estudio recientemente. Las enfermedades autoinmunes. Las autoinmunes es una autoagresión. Entonces, yo creo que es muy importante salir, o sea, mentalmente una persona que tiene una enfermedad grave se inmunodeprime ya por el hecho. Y hay muchos médicos, yo muchas veces tengo que estar en consulta quitando al paciente órdenes poshipnóticas que le ha dado el médico. No, vivirás 3 meses. Bueno, a no ser que tengas el papelón de rebelde, César, entonces te rebelas y por molestar al médico vive más que el médico. Eso también pasa. Que todos conocemos. Pero a la mayoría de la gente, aunque hay un 0,01% de posibilidades de sobrevivir, tú no tienes derecho a dar ese impacto en una persona. ¿Estás en contra de que un médico diga, le queda a usted cuando mucho 6 meses de vida? Debería estar prohibido. Como está prohibido, de hecho ya está prohibido dar esperanzas infundadas. Eso está prohibido, pero a nivel del código deontológico, pero no está prohibido lo otro. Eso me parece absurdo. Yo, por ejemplo, César, creo que es muy importante, una de las cosas en el método que he desarrollado más fuertes es el yo futuro. ¿Cómo te ves en el futuro? A ver, quiero que me platiques de eso después de esta pausa. Alejandro Lorente, hoy por primera vez en El Placer de Vivir, un hombre que admiro. Primero que nada, porque ha tocado miles de vidas, porque ha cambiado miles de vidas, obviamente favorablemente. Creador del método Lorente. Quiero que escuches en qué se fundamenta eso, porque a partir de hoy tú puedes aplicar esos principios que él comparte en sus seminarios, talleres internacionales. Te encuentran en Facebook como Alejandro Lorente. Alejandro Lorente. En Instagram. Instagram estoy también como Alejandro Lorente ahí. No batalle. Ponga Alejandro Lorente y le aparece infinidad de estudios de investigaciones que él tiene. Es un honor recibir hoy en El Placer de Vivir a Alejandro Lorente. Cómo la gente hace real una palabra de un médico que dice te quedan 3 meses de vida. Y le quedaron 3. Y él dice, debería estar prohibido decir eso. Pero también debería estar prohibido dar falsas esperanzas. Exacto. Mejor habla con la verdad. Y la verdad no tiene que ser por qué ser tan cruda. Alejandro Lorente tiene un método que lo comparte en talleres por todo el mundo, que es el método Lorente. Dile al público en qué consiste ese método. Bueno, este método que estoy desarrollando en toda América Latina con mi querido Alex Filio Rojas de La Milenaria. Y le enviamos un saludo. Y les mandamos un abrazo. Pues estamos, se basa, después de muchos años, se ha ido cristalizando pues una especie de sistema. Yo he estado viendo qué cosas son buenas de la hipnosis, qué cosas son buenas de la PNL, qué cosas son buenas de las constelaciones familiares, del análisis transaccional, que es muy bueno el análisis transaccional a nivel diagnóstico, pero otras cosas a nivel práctico. Total, que si uno, en mi método, cuando yo llego a un paciente a consulta, además es un método muy fácil de aprender y extremadamente práctico y eficaz. Evidentemente no se trata de sanar a nadie. Yo lo que hago es activar la fuerza de sanación de la persona. Yo tenía antes el papelón de salvador y ahora mi lema es sálvese quien quiera. Y el que no quiera, pues no se salve. Y tampoco. O sea, activas el sistema de sanación que el cuerpo tiene por naturaleza. Claro, por ejemplo, César, una persona que tiene una enfermedad autoinmune. Sí. Tiene lupus, que tiene colitis ulcerosa, que tiene Crohn, la que sea. Esclerosis múltiple. Tú pregúntale a esta persona, ¿cómo te ves, una persona de 40, 50 años, cómo te ves a los 80 años? ¿Y qué te va a decir? Me dijeron que no iba a vivir 80 años. O me dije yo a mí mismo, o sea, no me veo. Entonces, lo que hago yo ya de entrada es cortar con ese pensamiento, porque el libro El Secreto tiene una desventaja, y es que no cuenta el secreto. Para estar en este estudio, claro que hay que visualizar lo que quieres, un estudio maravilloso y con un equipo maravilloso. Lo tienes que visualizar, pero si no trabajas para hacerlo, no tienes el... Bueno, pues en negativo, César, funciona sin esfuerzo. ¿Cómo sería negativo? En negativo, si yo visualizo que voy a estar muerto a los 60 años porque mi padre estaba muerto a los 60 años y porque mi abuelo estaba a los 60 años, voy a tener razón. Voy a tener razón seguro. Otra cosa es... De ahí viene la frase esa de que si piensas mal o piensas bien, es el mismo esfuerzo y tienes razón. Claro, o sea, pensar bien es fundamental. Entonces yo la segunda pregunta que le hago a estas personas es
¿cómo te gustaría verte a los 80 años? Entonces, muchas personas no solo se ven enfermas o se ven graves o se ven muertas, sino que de verse sanas se ven solas, con una tristeza. El otro día tú comentabas lo importante que era la compañía, ¿no? Estar con gente que te quiere, que era más importante que incluso hacer deporte, lo decías. Totalmente. ¿No? Entonces, ¿cómo quiero verme yo? Entonces, si yo visualizo cómo quiero verme, es un primer paso. Y entonces el yo futuro, ¿qué hago con una persona que no ha tenido un padre nutritivo, una madre nutritiva, una persona que está dejada de la mano de Dios, porque no ha tenido una infancia buena? Bueno, pues desde el futuro, para el inconsciente es igual que yo esté actuando como padre, se lo cree, el inconsciente se lo cree. Entonces hay que aprovechar todas esas ventajas del inconsciente para a las personas darles esa fuerza, darles esa... yo he visto personas llorar de una forma, digamos, muy, muy enternecedora cuando se conectaban con su yo futuro. Entonces, si tú no has tenido un papá nutritivo, date tú esa energía. Yo me acuerdo que una vez en Puebla, fue cuando desarrollé en México, que es un país al que amo, tengo familia en Ciudad de México y es un país con el que vibro mucho, pues fue presente en Puebla una mujer que había perdido 2 hijas en una intoxicación de monóxido de carbono, una bañera. Yo fui a hacer una obra social en un hospital y ella estuvo en coma 3 semanas. Cuando despertó del coma, el neurólogo vio que todo estaba perfecto. La psiquiatra le dijo a bote pronto, has perdido a las 2 hijas, y ella se quedó con una hemiplegia de inmediato. Entonces esa mujer fue la primera persona con la que yo luego lo he hecho con miles y miles de personas, les conecto con el yo futuro. El yo futuro, en mi página positivo, web, en alejandrolorente.com, hay una inducción libre de acceso con el yo futuro que la gente puede, y que te la puedo compartir si quieres, que la gente... A ver, en este momento, vamos a hacer un ejercicio. Sé que el tiempo es limitado, pero yo tengo que aprovecharte en este momento que estás en cabina. La gente va en su automóvil, la gente está en su trabajo, va en su casa. ¿Cómo lo conectas al yo futuro? ¿Qué le dirías? ¿Es a través de decretos? Bueno, ¿afirmaciones? En este caso, termino brevemente con esta mujer. Tenía otro hijo más. Yo, como le digo a ella, que vino en silla de ruedas a la consulta con su marido, claro, tienes otro hijo, ocúpate de él. Pero si se lo dice su yo futuro, yo se lo hice con una relajación, para eso está en la inducción esta de mi página web, pero uno precisamente puede sencillamente meditar, puede colocarse un talismán en la mano, imaginar que ese talismán puede ser un anillo, algo que me conecta con mi yo futuro, cómo me veo yo en el futuro. Y el yo futuro va a decir que de los 100.000 problemas que tengo a lo largo de una vida, que son menores, ¿cuántos, César, van a ser realmente problemas graves? 4, 5, 6, no hay más. Entonces voy a tener una perspectiva colocándome desde la atalaya del futuro que no tengo ahora en ningún caso. Entonces esta mujer, cuando yo le pregunté, la coloqué en el yo futuro de 80 años y le dije, ¿qué te dice la María de 80 años? Y me dijo que tengo que cuidar a mi hijo de 8 años. Y eso le cambió la vida a César y a mucha gente también. Porque realmente yo no tengo derecho, yo tengo un hijo, tú tienes hijos también, a decirle a alguien que ha perdido un hijo, no te preocupes, tienes otro. Pero el yo futuro le exige, es vinculante, es una orden vinculante. Esa es una de las piezas claves del método. Luego tenemos desarbolar, desencajar, digamos, quitar todas esas órdenes poshipnóticas de los papás, de las mamás, porque hay una ley de la lealtad de hijos a padres, no de padres a hijos. No hay ningún mandamiento que diga honrarás a tus hijos, es honrarás a tus padres. Entonces, hay mensajes, algunos son positivos, muchos de estos mensajes de nuestros papás no los han hecho con mala intención, y no hay que juzgarlos, no hay que condenarlos, pero son mensajes que nos están anulando en el presente. Entonces nos hacen jugar papelones, hacen que una mujer busque solo maltratadores, y entonces, claro, si tú no desconectas esos mensajes, pasado, es muy difícil que el inconsciente acepte, porque el inconsciente va por libre. Es mucho más fuerte el sistema reptiliano y el sistema límbico que el córtex. El córtex se queda corto muchas veces. Hasta el nombre lo dice. Él es Alejandro Lorente, hoy en El Placer de Vivir. Deseo de corazón que este método Lorente siga enseñándose en muchos países. Si quieren tener información de sus talleres en toda América, porque anda por toda América ahorita, entren a su página alejandrolorente.com y Método Lorente también. O Método Lorente, búscalo así en las redes sociales, en Facebook, Método Lorente, o búscalo en sus redes sociales como Alejandro Lorente. Gracias por haber estado hoy. Un placer, es un honor estar contigo. Gracias.